Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga, que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos ayude a discernir y a obrar en nuestros corazones. Vamos a leer primero Primera Timoteo capítulo 4. En Primera Timoteo capítulo 4 vamos a leer el primer versículo. Me gusta leer a veces más, pero vamos a tratar de centrarnos, que a veces yo soy muy disperso. Me gusta leer más, pero a veces no voy al punto y se distorsiona o se va hacia otros aspectos. Vamos a leer el primer versículo de 1 Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a volverlo a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y después nos vamos a Jeremías 6:16. Es otro versículo que usted también ya conoce. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a volverlo a leer. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vamos a decirlo así en el primer versículo, cuál es la situación. En este caso dice, en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, esa es la situación, que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Satanás trabajando. Pero en el segundo versículo encontramos cuál es la solución que Dios da para resolver ese problema. Y Dios nos dice que la solución es buscad la senda antigua y andad por ella, porque ese es el buen camino. Y vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Simplemente en examinar esto. ¿Cuándo se escribió esto? En los primeros 150 años, vamos a ponerle ese límite de lo que era la naciente iglesia primitiva, en donde ya el Espíritu Santo estaba definiendo lo que iba a suceder, profetizando. Y desde esos tiempos que fue escrita por el apóstol Pablo, Timoteo forma parte de las llamadas epístolas pastorales, y ya decía que muchos en los posteriores tiempos apostatarán de la fe. Lo hemos visto a través de la historia desde que fue escrito, y por eso fue escrito. En los tiempos de Pablo ya empezaba a suceder, pero hoy más que nunca es como que más notorio. Hace poco, si usted se mete al internet, a las redes sociales, a toda la información que está ahí, muchos siervos de Dios, muchos músicos abiertamente apostataron. Se oye muy drástica la palabra, pero es así. Aquellos que conocieron, aquellos que experimentaron, aquellos que probaron, abandonaron esa fe. Aquello que antes defendían, ahora están en contra, apostataron de la fe. ¿Cuál fue la causa? Hay muchas causas atrás de cada uno de los casos que son específicos, pero la palabra nos dice cuál fue.
Escucharon a espíritus engañadores, dieron pie, abrieron la puerta a doctrinas de demonios. Algo sucedió en su vida que los llevó hasta ese extremo de apostatar. Si nos vamos a Hebreos, hay Hebreos 6 y Hebreos 10, encontramos la definición de apostasía. No me quiero meter ahí porque si no nos desviamos, pero ahí establece la apostasía, como dicen algunas denominaciones. Un apóstata es el que nunca se convirtió. La palabra de Dios, Hebreos 6 y Hebreos 10, podemos encontrar la definición de la apostasía. Un apóstata no viene de fuera, un apóstata viene de dentro. Un apóstata es el que experimentó el obrar del Espíritu Santo en su vida, probó, en fin, era cristiano, fue nacido de nuevo, experimentó el poder de Dios en su vida, la transformación de Dios en su vida. Pero en algún momento de su vida abrió puertas o dio pie o se la llevó la ligera o como muchos dicen, pues vamos a probar a ver qué se siente o no sé qué haya sucedido, pero abrió puertas. Y los demonios son muy astutos. Los demonios saben cuáles son nuestras debilidades y por ahí nos van a agarrar. Satanás es muy astuto. Así como existe en la escritura un concepto de ángel de la guarda, que no sé si sea el adecuado, porque no sé si es ángel o ángeles de la guarda, pero es seguro que tenemos, así como tenemos asignados esos mensajeros que Dios ha enviado, dice Hebreos, también para guardar la integridad de los santos, así como tenemos ángel de la guarda o ángeles de la guarda, tenemos demonios o demonios de la guarda que están también a nuestro alrededor y ellos saben perfectamente nuestras debilidades y por ahí nos van a atacar si nos agarran distraídos, si nos agarran débiles, si nos agarran en un periodo en el cual nos hemos alejado de Dios o no hemos sido perseverantes o no hemos sido fieles o hemos dado pie a las atracciones que el mundo ofrece, a las filosofías, a la concupiscencia, en fin, hemos desoído los consejos de la palabra. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y solo esfuérzate y sé valiente. Y podíamos enumerar un sinnúmero de consejos, cosas que la palabra siempre nos está advirtiendo y nos está impulsando a que la pongamos por obra en nuestra vida. En algún momento esas personas dejaron de hacer todo eso, o dejaron de reunirse, como muchos tienen por costumbre, y no se dan cuenta que el reunirse es algo muy especial y que por eso las advertencias que Dios nos hace no son a la ligera, tienen un sentido atrás, un trasfondo, y Dios sabe por qué escribió y estableció y dio esos consejos y esas pautas de conducta que debemos de seguir para nuestro bien. En algún momento dejaron de pisar la senda antigua, quisieron tal vez buscar atajos supuestamente para llegar más rápido, pero la misma palabra nos advierte, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Tal vez quisieron agarrar un atajo y tomaron un camino que los llevó a la muerte espiritual. ¿Cuál es la senda antigua? El camino marcado, el que por caminar mucho se ha aplanado y es seguro, no hay pierde. Sí, puede ser más largo, pero te va a evitar mucho sufrimiento, pero te va a llevar a la meta. Con seguridad vas a llegar si te paras en el camino y preguntas por el buen camino, y cuando encuentras esa senda antigua tienes que andar por ella. ¿Por qué? Porque hallarás descanso para tu alma. La palabra de Dios no se equivoca. Algo pasó
que llegaron al punto de apostatar. Pero bueno, si ven, pusimos como título de la meditación, la reflexión, ¿qué después del COVID-19? Porque nos guste o no, a nosotros nos tocó vivir esta experiencia que va a quedar plasmada ya no localmente o una experiencia nacional, es una experiencia global, mundial. Todo el mundo está pasando por esta experiencia. Las nuevas generaciones tienen ya otro referente, así como decimos antes de Cristo y después de Cristo. Lamentablemente también este referente va a ser así, antes del COVID-19 y después del COVID-19. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, uno va estableciendo ciertas conjeturas, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el propósito? Y conforme va pasando el tiempo, se van aclarando ciertas cosas. Cuando hay incertidumbre, cuando hay falta de información, las falsas noticias, en fin, todo lo que se está dando, no quedaba claro, pero se van aclarando muchas cosas. Teorías conspirativas, quién lo generó, con qué propósitos, guerras comerciales Estados Unidos-China, que esto lo crearon para beneficiar a los más poderosos y las potencias económicas que siempre salen beneficiados y los que menos tienen perjudicados, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero poco a poco, pienso yo, se están aclarando, al menos en lo personal. Y digámoslo así, estableciendo o adelantando, voy a establecer mi posición. Al final, esto no es teoría conspirativa, simplemente fue un fenómeno, llamémosle ahorita natural, ahí sí, no sé si causado por Dios o simplemente Dios está viendo, pero en su soberanía Él está teniendo control de hacia dónde van las cosas. Pero esta es una deformación de los virus que ya existen y que simplemente se estableció que en una provincia de China, etcétera, por manejo de alimentos o de animales, etcétera, todo eso. Pero el virus es real y ahí está. Y ya se está buscando la vacuna. Dicen muchos que es un virus que vino para quedarse, así como sarampión y como muchos otros que están. Ahora ya este va a entrar y hasta que se encuentre la vacuna, que no dudo que ya la estén encontrando, según eso en Estados Unidos, no sé si sea noticia de campaña de Trump para reelegirse y que dice que ya va a encontrar la vacuna, o lo que sí también, según he visto, en Israel también ya van muy adelantados. México está dentro de un grupo de científicos que están aportando también conocimiento y están buscando solución y encontrando la vacuna, etcétera. El detalle es que existe este virus y conforme se van aclarando las cosas, para mí es el inicio de los planes que tiene Dios para echar a andar todo lo que va a establecerse antes del rapto y antes de que venga la tribulación y la gran tribulación, ese periodo donde el hombre de pecado, el anticristo, se va a manifestar. Pero estos principios de dolores de los que habla la Biblia, que ya habían empezado pues, pero como que hoy es el detonante para echar a andar muchas cosas que van a venir más adelante. ¿Por qué lo digo? Porque se han ido aclarando. Para mí, en lo personal, en la semana yo leía una noticia que más adelante voy a enfatizar y voy a concluir examinando eso. Algo que me sorprendió mucho. Y son dos aspectos que se van a juntar y conjugar.
Uno, la llamada Carta de la Tierra, que desde 1900, déjenme, tengo el dato, desde 1987, las naciones, decía yo que se me está aclarando cuál va a ser el panorama para después. Pienso yo que Dios está detonando con toda esta experiencia ya sus planes, que nos ha advertido en la Escritura que habían de venir, pero ahora ya va en serio. A partir de hoy muchas cosas van a empezar a suceder. Muchos dicen que para recuperarse de esto van a pasar varios años de acuerdo a las situaciones particulares de cada nación. 5, 10, 20 años, no lo sé. Pero Dios está echando ya a andar sus planes. Y tenemos que entender que para Dios no está sujeto a tiempo. Él puede ya activar y inmediatamente echar a andar todo lo que ya tiene profetizado. Lo vemos en los acontecimientos a nivel mundial, cuando el muro en Alemania, el muro de Berlín cayó, fue instantáneo, y muchos otros acontecimientos que si se lo propone Dios lo puede hacer rápidamente. ¿Por qué digo esto? Mencionaba yo que yo veo, antes únicamente lo pensaba, pero ahora, si se puede decir así, lo puedo afirmar, y voy a dar los porqués. En la semana estuve yo leyendo dos aspectos, mencionaba, que me hicieron definirme ya y pensar en lo que viene. En 1973 les decía que las Naciones Unidas designaron un comité para redactar lo que llaman la Carta de la Tierra. Y este es un conjunto de códigos de leyes globales que pretenden que todos los países se ajusten a él. Y lo voy a mencionar ahorita sí, y después daré ya más información al final de la predicación. Como conclusión me voy a centrar en eso. Por un lado, la Carta de la Tierra, Naciones Unidas, convocando a todos los países del mundo. Por otro lado, el Vaticano. El Vaticano, el 14 de mayo, un día antes del Día del Maestro, convocó también a todos los líderes del mundo, a las instituciones, a los expertos, a un evento que le llamó al Pacto Global sobre Educación. Pacto Global sobre Educación. Eso ya es un indicativo. Vamos hacia un nuevo orden mundial, pero ya se están dando los pasos firmes. Y desde mi punto de vista, esta Carta de la Tierra, auspiciada por Naciones Unidas, y esta acción del Vaticano, el Vaticano no está pidiendo permiso. El Vaticano está estableciendo sus planes y está convocando a la gente del mundo para este plan global de educación. Ya lo tiene definido. Y está convocando a los líderes, a los influencers, a los expertos, a todos aquellos que tienen poder de influenciar y convencer a los gobiernos y a los senados y a las cámaras para que se apruebe todo esto. Su propósito es formar un grupo de gente, prepararla para que regrese a sus países y enseñe, y vamos a decirlo, y al final obligue a que todos se ajusten a este plan global de educación, unido a los contenidos de la Carta a la Tierra. Esto no se ha hecho, es mi punto de vista. Esto se va a unir. Resultado de todo esto, lo que ya conocemos y que ellos siempre están trabajando: ecumenismo. ¿Y qué va a ser la plataforma del anticristo? O sea, esto a mí me da luz. O sea, no, ya estamos en los albores de lo que la palabra de Dios está establecido y se va a cumplir porque es profético. Pero ya está. Ellos no se están durmiendo sus laureles, están trabajando. Hacia allá vamos. Pero decía yo que
estamos viviendo una época antes y después del COVID-19. Y en las épocas que nos ha tocado vivir todavía en estas generaciones, podemos hablar de que qué movimientos en lo social, en lo político y en lo religioso o espiritual ha acontecido, llamemos, en estas generaciones. También incluso en la Biblia es difícil establecer qué es una generación. Algunos dicen 40 años, que se repite el número, y con los tratos de Dios, cada ese tipo de etapas. Y con muchos hombres de Dios también utilizó ese esquema de 40 años con Moisés, las 3 etapas de 40 años. En fin, el 40, algunos dicen, es una generación. No se puede establecer, pero bueno, son etapas de vida. Si nos remontamos a estos movimientos que se han detonado en diferentes etapas, si nos echásemos un clavado y revisamos en los 50, 60, 70, 80, 90, fíjense, estoy hablando de etapas, ¿no? Etapas de X periodo de tiempo. Nosotros, como seres finitos, dice la palabra, 70 años, 80 en los más robustos. O sea que nada más vivimos ese periodo, ¿no? Y vienen las generaciones clasificadas ya desde los 50, 60, los baby bloomers y no sé qué tantas clasificaciones hasta llegar a las generaciones X, Y, Z, millennial y no sé qué nombres les pongan, ¿no? Y que son periodos de tiempo y que nos tenemos que remontar a esos referentes. Pero remontémonos a los años 60, conmoción social, era la Guerra Fría, conflicto entre las dos potencias de ese tiempo, y todo giraba alrededor de eso, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el movimiento en contracultura, en contra de todo el capitalismo, el socialismo, esos dos polos, y ahí toda una serie de matices. Nos tocó vivir todo eso, pero alrededor de de esa conmoción social, ¿qué sucedía en lo espiritual? De hecho, del movimiento hippie también hubo el movimiento de Jesús. Muchos hippies se convirtieron y bueno, poco se rescató de eso, porque algunos de esos conversos fundaron iglesias que todavía permanecen. Por ejemplo, menciono de lo poco que sé, pero habrá más tal vez. Un personaje que era hippie se convirtió, se llama Chuck Smith, y que fundó lo que hoy se conoce como Calvary Chapel, capillas del Calvario, y que sigue permanente, y es un movimiento grande, que de alguna manera de ahí emana Semilla de Mostaza, o sea, han influenciado y permanecen, ¿no? Por hablar de lo poco que conozco, pero habrá otros ejemplos que algunos conocerán más. Pero bueno, en esos tiempos ya se hablaba del modernismo, en el aspecto espiritual estoy hablando, ¿no? En medio de las iglesias. El modernismo abrió las puertas de entrada a la iglesia del humanismo, del espiritualismo, del ocultismo, del orientalismo, una conjunción de cosas que detonaron en esos tiempos, ¿no? Sobre todo el orientalismo. Todas estas influencias abarcaron no solamente lo cultural, lo musical, los líderes que influencian a la sociedad, ya sea música, poesía, cultura, política, estaban alrededor de eso. Ahí no que naciera, sino que se introdujo dentro de la sociedad occidental los orientalismos, los yogis, los guías espirituales y muchos artistas del momento se involucraron en todo eso, entonces influenciaban al fin y al cabo a la sociedad, etcétera. Pero el modernismo
dio pie a todo eso. La nueva era también ahí se inició formalmente, no que no existiera, pero se inició y influenció a la espiritualidad. Con el modernismo se quiso dar una explicación científica natural a la escritura, desdeñando los milagros o lo sobrenatural. El modernismo le daba más importancia a las emociones y a los sentimientos que a la doctrina, que a los principios teológicos. En esa etapa donde se introdujo el modernismo, se fue introduciendo en la iglesia, surgieron muchos cambios en la liturgia y en los conceptos. Se daba más énfasis a los conceptos científicos, a las explicaciones racionales que se podían dar de la espiritualidad, y hubo un cambio en la liturgia, de tal manera que, dicen algunos, el gozo se cambió por el espectáculo y la adoración por el entretenimiento. No se enfatizaba el credo doctrinal, empezó a introducirse el relativismo y a alejarse de la ortodoxia. Se puso mucha atención, al enfatizar emociones y sentimientos, se puso mucha atención en la adoración, en los músicos, en el espectáculo, danza, coreografía, en fin, se cambió, decíamos, el gozo por el espectáculo y la adoración por el entretenimiento. Hay incluso sermones mucho más anteriores, pues, pero que ya daban a entender todo este cambio, ¿no? Estoy hablando, Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, estoy hablando del 1800 y todo eso. Desde ese tiempo, yo recuerdo haber visto un título de uno de sus sermones, dice, le puso como título, alimentando ovejas o entreteniendo cabras. Fíjense, desde su tiempo ya ¿qué es lo que está sucediendo? El modernismo trajo todo esto a la iglesia, pero como todo aspecto humano, terrenal y temporal, el modernismo llegó a su fin, se desgastó, y todos estos conceptos fueron introducidos a la iglesia. Ya desde ahí se estaban socavando los cimientos sólidos de la iglesia. Las declaraciones de fe no se les hacía tanto caso. Y es bien importante porque son puntos doctrinales bien importantes. Pero al fin llegó a su fin el modernismo, y si se llega a su fin es porque inicia otra etapa, y iniciaba, estoy hablando de todos estos años, desde los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, que estamos ahorita, aunque son periodos de tiempo largos, pero largos para nosotros que somos finitos, pero es casi voltear a lo que a algunos nos tocó vivir, todos esos aspectos. Los jóvenes tal vez lo vean muy lejano, pero todo es bien relativo. No son más de 30, 40 años que la computadora existió y todos los cambios que ha traído un simple invento o descubrimiento de ese tipo, ¿no? Y así con todos otros aspectos. Y cada vez se acentúa lo que dice la profecía en Daniel: la ciencia aumentará y la gente irá de aquí para allá. Y vemos hoy con el problema migratorio de las naciones. En fin, estamos viviendo los últimos tiempos. Después de que se agotó el modernismo con todas estas influencias espirituales dentro de la iglesia, viene el postmodernismo. Si a nosotros nos tocó vivir la introducción del modernismo en la iglesia, también nos ha tocado ver la introducción del postmodernismo a la iglesia. Tal vez a algunos jóvenes les toca el post, a los más
viejitos nos tocó modernismo y posmodernismo, y a otros hermanos hacia atrás todavía, ¿no? ¿Qué trajo el posmodernismo? El posmodernismo retomó los mismos postulados del modernismo y todavía los pulió y agregó otros. En el posmodernismo ya no hay una delimitación clara entre la justicia y la gracia, o más bien hay una postura clara en inclinarse más por la gracia y desdeñar o hacer a un lado la justicia. De hecho, si ustedes ven en lo espiritual, el equilibrio perfecto que incluso marcó el Señor Jesús en su ministerio fue ese equilibrio perfecto, que el equilibrio perfecto es andar en el espíritu, y Cristo andó en el perfecto espíritu, pues. Pero marcó bien el equilibrio entre andar en la gracia y en la justicia. ¿A qué hablo cuando me refiero a esto? El posmodernismo desdeña la justicia, porque la justicia establece que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hay una condenación para los que pecan, que hay un sufrimiento eterno, un infierno, porque Dios tiene que establecer su justicia y tiene que aplicar al hombre lo que él ha establecido como justo. La paga del pecado es muerte. O sea, eso no tiene vuelta de hoja. Si Dios es justo, no puede hacer cosas en contra de su naturaleza. Entonces, para el posmodernismo, la justicia no cabe. Un Dios justo, un Dios que demanda de nosotros santidad, que demanda de nosotros obediencia, que demanda de nosotros someterse a su autoridad y a sus estatutos y a su código de leyes de conducta, porque Él es soberano y Él es el dueño de la vida, de su creación, del mundo, y Él como autoridad establece y pone al hombre las normas y reglas de conducta que debe seguir al final para que el hombre sea feliz. Pero el hombre de la actualidad no comprende eso y le parece muy chocante el lado de la justicia de Dios, y por eso lo desdeña. El posmodernismo hace más bien énfasis de la gracia. Usted venga a la iglesia, no importa cómo sea su vida, no importa cómo piense usted, cuáles sean sus conceptos de Dios. Usted venga y vamos a pedirle a Dios, un Dios lleno de amor y de misericordia, que lo sane, que lo prospere, que lo bendiga, que lo lleve al camino del éxito. Y enfatizan solamente ese aspecto. No importa que usted sí tenga una experiencia espiritual, pero muy por sobre la superficie. No importa que usted no cambie su vida. Aquí si se siente usted bien y aquí se emociona y siente la presencia de Dios y aprende algo y convive y hace buenas obras y el propósito es que usted se sienta bien, que usted establezca su propia relación con Dios, incluso sus propios conceptos acerca de lo que es Dios son válidos. Aquí no hacemos acepción de personas. Usted es bienvenido. Con que usted esté aquí y participe, eso es lo importante. La doctrina de un Dios de amor, un Dios de gracia. Pero tanto la gracia como la justicia, que son infinitas viniendo de un Dios infinito, tienen límite. La gracia y la misericordia tienen un límite que se llama justicia. Y estas dos cualidades están inmersas en Dios.
Y el secreto de todo eso es mantener un correcto equilibrio entre ambas cosas. El modernismo es eso. Ahora, ¿qué nos llama Dios a observar? En estos últimos tiempos se han relajado muchas cosas. Dios nos llama a revisar dónde estamos parados y que preguntemos por el buen camino, por la senda antigua. Si queremos solucionar todo lo que estamos acumulando alrededor de nuestra vida que nos da problemas, todo lo que estamos haciendo, hacia dónde van dirigidos nuestros intereses, cuál es el propósito de nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades, Dios nos llama a reflexionar. La solución es volver a la senda antigua. Muchos en el camino van a apostatar, están apostatando, lo estamos viendo en nuestros ojos. En toda la historia de la humanidad ha habido eso, pero Dios da la solución. Dios quiere que revisemos hacia dónde nos dirigimos. El posmodernismo, todo lo que hablemos ya de la iglesia, no de la sociedad y del mundo, ¿qué va a pasar más adelante? Primero que nada, esperemos que esta llamada de atención de Dios sirva para que muchos abran su corazón y se acerquen a Dios y lo busquen. Nosotros como iglesia tenemos que aprovechar eso y vamos a tener más trabajo, mucho trabajo. Ojalá que así sea y que nos estemos preparando para eso, porque Dios lleva a cabo sus planes y sus propósitos, pero requiere de nosotros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Algunos dicen además son flojos. Somos flojos. Dios nos está dando una oportunidad para que colaboremos con Él en sus propósitos. Esperemos que muchos abran su corazón y tengan hambre de Dios y puedan recibir el mensaje adecuado y correcto de la persona en la cual dijo Él ser el camino, la verdad y la vida. La persona en la cual su palabra establece y lo dice, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y esto es Jesucristo. No hay muchos, sí hay muchos caminos, pero el verdadero camino se llama Jesús, y es la única opción. Entonces, esta experiencia va a dar pauta a que muchos abran su corazón para conocer a Dios y ojalá encuentren la iglesia correcta, el mensaje correcto, la indicación correcta para que en verdad establezcan la relación con el Dios único y verdadero. Muchos otros van a abrirse a la experiencia espiritual, pero a otras cosas que no son Dios. Mencionábamos humanismo, ocultismo, modernismo, espiritualismo, orientalismo, nueva era. Todo eso va a volver a retomar actualidad, se va a actualizar. Y va a entrar ya no como moda, sino como opción. Satanás está trabajando. Y Satanás trabaja, no sé cómo le hace, pero más de 24 horas al día. Él está activo. No va a poder con lo que Dios ha dejado, porque dice en su palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice que lo vamos a vencer a través de la palabra y nuestra fe. Pero Él va a llevar a cabo su labor. Dios le ha asignado una tarea. Él es el director de control de calidad y es un ser perverso y va a llevar a cabo su plan. Él busca llevarse al infierno junto con él al número mayor de personas que pueda. Entonces,
La gente se va a abrir a lo espiritual en este tiempo. Ojalá que encuentre quien les dé el mensaje limpio, correcto y puro de la palabra. Pero ahí están las otras opciones. Todo esto va a empezar a detonar. Cuando yo menciono de lo que está sucediendo con el ecumenismo, es un hecho, es una realidad. Pero en la iglesia vamos a seguir teniendo la influencia. Esta es una llamada de atención para que regresemos y preguntemos por el buen camino y andemos por la senda antigua. Pero la realidad es eso, ¿qué hay en la iglesia? Lo que está diciendo Dios, siendo un Dios de amor y de misericordia, otra vez llenando a la humanidad de su gracia. Cuando en la iglesia se enfatiza acerca de la santidad, acerca de la obediencia, acerca de las demandas que hace Dios, porque para un posmodernista, para alguien que no tiene una relación estrecha con Dios, no quiere comprometerse con Dios porque el compromiso implica demandas de Dios. No es grato escuchar: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando en la actualidad se han introducido a través de modernismo y posmodernismo un sinnúmero de doctrinas extrañas, juego extraño, la doctrina de la prosperidad que ahí está, éxito, tantas cosas, esas demandas de Dios parecen muy duras. Mejor nos las llevamos por el lado de la gracia. No es cuando enfatizamos lo que la senda antigua, lo que la palabra establece como demandas de Dios. Ay, muchos en las iglesias emergentes, en las iglesias modernas, se enfatiza mucho en la calidad de las instalaciones y los recursos que tienen, grandes iglesias con multitudes, pero nos preguntaremos, ¿cuáles son las raíces de convicción? ¿Qué tan profundas están hendidas sus raíces de convicción? Hágase esa pregunta, porque entre más profundas sean esas raíces de convicción, nos van a dar la capacidad de poder soportar los vientos de la adversidad. ¿Somos palmeras o somos enredaderas? La enredadera en un tiempo corto crece y sube por la palmera y hasta la supera, pero es temporal. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nuestras raíces de convicción son la palabra de Dios puesta y aplicada en nuestra vida, aunque eso implique sufrimiento, aunque eso implique que te rechacen, aunque eso implique que el mundo esté contra ti, aunque eso implique que nades contracorriente, que sea señalado, aunque eso implique sufrimiento, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque eso nos llama el Señor. La palabra nos establece eso. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y las tribulaciones y el quebrantamiento y el trato con Dios va a permitir que crezcamos, que maduremos, que estemos preparados para entrar a su presencia. O sea, no somos más que el Señor. Ustedes son, dice, si eso hicieron conmigo, ¿qué no harán con ustedes? Eso es un hecho, pero no nos gusta. Más bien queremos, dicen los posmodernistas, cuando enfatizamos en la senda antigua, en la palabra, en las demandas de Dios, el cristianismo es vida, no doctrina. Porque una de las cosas que está sucediendo en las iglesias
que están olvidando la doctrina, no están enfatizando la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza. No, es que ustedes son muy dogmáticos. Bueno, sí es cierto, los dogmas son los fundamentos de cualquier cuerpo de creencia, cualquier filosofía, tiene y establece sus dogmas, los fundamentos. Claro, muchos critican los dogmas porque se vuelven, dice, la letra mata, se vuelven letra que mata, pero es depende de la óptica con que veamos esos dogmas. O sea, no podemos ir en contra de los fundamentos doctrinales. Sí son dogmas, porque son fundamentos, pero no son dogmas rígidos e insensibles. Todo lo contrario. Y Dios no puede tirar los fundamentos, o Dios no puede dar concesiones. El Señor es claro: el que no es conmigo, contra mí es. El que no acepta mis principios no puede estar conmigo. Dios no hace concesiones. Cuando los discípulos mismos, no solo, bueno, sí, los discípulos en general están incluidos dentro de esos discípulos, los apóstoles, pero llegó un momento en que el Señor establecía sus principios y le dijeron: dura cosa es esta, ¿quién la soportará? Y el Señor dijo, cuando mencionó que el que no beba mi sangre y coma mi carne no es digno de mí, dice que muchos empezaron a irse. Y el Señor no les dijo: espérense, no se vayan, vamos a bajar el estándar de mis exigencias, vamos a modificarle aquí, vamos a bajarle aquí, a subirle acá, no se vayan. No, el Señor se dirigió no a los discípulos, ahora se dirigió a los apóstoles. Y ustedes también se quieren ir, la puerta está abierta. Si hemos de seguirle, si hemos de aspirar a pasar la eternidad con Él, nos tenemos que ajustar a sus leyes y a sus demandas. Y no son dogmas insensibles. El Señor sabe que tenemos una naturaleza caída. El Señor sabe que somos débiles. Y nos está entrenando para que pongamos nuestra fe en Él. Y su Espíritu Santo está ahí como ayudante para capacitarnos. El Paracleto, el que nos ayuda, el que nos capacita, el que nos impulsa, el que nos apoya, el que nos aconseja, el que nos inspira, el que nos revela, el que está siempre a nuestro lado. Esto no es un camino de un Dios insensible o de dogmas rígidos e insensibles. No, todo lo contrario. La senda antigua son principios válidos que nos van a traer descanso a nuestras almas. La obediencia, la sujeción, todo eso lo tenemos que aprender. Estamos sujetos a la autoridad de Dios. El posmodernismo, con todas esas ideas, va estableciendo que no estamos sujetos, sino Dios está sujeto a nosotros. Y con todo lo que se ha introducido a la iglesia, con la declaracionitis y con los decretos y con un sinnúmero de cosas que más bien tienden a manipular a Dios. Y cada burrada que escuchamos, incluso de los hijos de Dios. Hablando de esto, por ejemplo, recuerdo es recién la experiencia de un músico que murió creo que de cáncer. Bueno, murió de una enfermedad terminal. Y según muchos siervos de Dios fueron, ¿no? Y nada más al oír lo que decían, uno de ellos decía, orando a Dios y diciéndole: no aceptamos una negativa tuya y declaramos sanidad. Al final este hermano murió, pero ya con oír como si Dios estuviera a nuestra disposición y que estuviera obligado a hacer lo que nosotros le pedimos.
toda esta tendencia de falta de congruencia en la doctrina, bueno, más bien, ni siquiera, más bien minimizan, si es que no excluyen toda doctrina, todo punto doctrinal. Cuando la doctrina, la enseñanza de la palabra es el fundamento de la iglesia. Fíjese lo que dice la Escritura, hablando Pablo y dando consejos a Timoteo de la importancia de la doctrina. Vamos a leer 2 de Juan 1:9. Dice la palabra así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y nos vamos, voy a irme más rápido porque todavía tengo cosas que decir. Primera de Timoteo 1:3. En Primera de Timoteo 1:3 dice así la palabra: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Después nos vamos a 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Enfatiza la necesidad de una buena doctrina, de la doctrina. Nos vamos ahí mismo a Timoteo 4:13. Entonces, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, la doctrina. Y ahí mismo en el 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quise leer todas estas porque son bien importantes. Y de ahí nos vamos al capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Ay, cuando lee uno estos versículos son golpes para los de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Pero aquí es clara la palabra. Si no se ajustan, si no se conforman a las sanas palabras, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de muchas cuestiones. Segunda Timoteo 1:13. Segunda Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí mismo, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El modernismo y el posmodernismo han mutilado la palabra, han extraído lo que no les conviene, pero la palabra es viva y eficaz. Y por último, ahí en 2 Timoteo 4:2-3 dice, desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La palabra es clara. La palabra es clara. Dice, te encarezco que prediques la palabra, que estés dispuesto a sufrir la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Significa esto que muchas veces el buscar aplicar a nuestra vida la sana doctrina nos va a traer sufrimiento, rechazo. Eso usted lo ve cuando usted llega a algún trabajo o a algún lugar. Yo no sé si le ha pasado, a veces ya sin hacer nada, a veces le caemos mal a la gente. Y luego, y esto es espiritual, después usted se va dando cuenta cuando al final no podemos negar lo que somos. Cuando usted no comparte los chistes de doble sentido, los valores que el mundo maneja, cuando es innegable que aunque usted no se lo proponga, es diferente de los demás, es notorio. Y a veces usted va a sufrir a veces rechazo, ataques. Gracias a Dios siempre también hay otros que lo aceptan y que no hay problema. Pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ser diferentes? ¿A pagar el precio de ser identificados como hijos de Dios? ¿Estamos dispuestos? A eso nos llama el Señor. En estos últimos tiempos, hablando de esas doctrinas nuevas de prosperidad, de éxito, dice, se administra la iglesia como una empresa. Se ha introducido la mercadotecnia, el mercadeo mundano en la iglesia. Ya no son predicaciones, ahora son conferencias. Se junta a todas las personas emprendedoras, empresarios, se habla de proyectos para administrar la economía, para hacer empresa, para crear prosperidad. O sea, todo eso no está mal, es como se maneje, ¿no? Pero el peligro es que cuando se conjuga todo eso, se maneja a la iglesia como empresa y a todas las personas emprendedoras con capacidades, surgen los egos. ¿Y sabe quién queda a un lado? Al Señor Jesucristo. Si todo esto se hiciera en el temor de Dios, para bien de los demás, y que Cristo ocupara el centro de la vida de cada uno de los que participan, y Cristo sea la prioridad y se maneje sobre principios bíblicos, amén. Y hay iglesias que lo han hecho, y hay hombres de Dios que lo han hecho, pero lamentablemente no estamos hablando de hombres que hayan tenido una verdadera experiencia, una profunda experiencia. Muchos de ellos tienen experiencias superficiales. Y no tienen temor de Dios. Sin ser todo esto malo, mueven al Señor Jesucristo a un segundo plano, quedando en primer plano los egos de ellos. No se habla
de negarse a sí mismo o de pagar los costos de vivir en santidad. De eso no se habla. Es mejor enfatizar la doctrina de la gracia, un Dios de amor, un Dios que siempre está dispuesto a perdonar, un Dios lleno de misericordia. Un Dios así a nadie va a mandar al infierno. Que de hecho Dios no manda a nadie al infierno. Uno escoge irse al infierno, porque la solución está dada por Dios ahí, en el sacrificio de su Hijo. Dios no manda a nadie al infierno, en eso tienen razón. Uno es el que escoge. Una iglesia que le permite seguir el materialismo, el éxito social y el amor propio. Las características en la actualidad de estas iglesias es sentir, experimentar y gozar. Las prédicas son motivacionales, son de doctrina liviana, incluso introduciendo nuevas filosofías o conceptos psicológicos o de manejo de masas. La filosofía reemplaza a la suficiencia bíblica. Los principios humanos se anteponen a los principios bíblicos. Casi la iglesia está compitiendo con los valores del mundo y enfatiza buena ropa, buenas casas, lujos, restaurantes. Todos los valores del mundo se han introducido en esa doctrina. ¿Cuáles son las características de algunas iglesias en nuestro tiempo? Lamentablemente se ha espiritualizado la carne. Un cristianismo sensual y carnal. En la actualidad muchos no creen en la infalibilidad de la Biblia. No hacen hincapié en la doctrina que acabamos de leer, cómo la Escritura lo enfatiza, pero ellos no. Se enfocan en la experiencia y tienden a poner la experiencia incluso por sobre la palabra. Y no es que combatamos la experiencia por combatirla per se. El libro de los Hechos es un libro de experiencias. Más bien lo que debemos enfatizar es que cualquier experiencia, por sublime, por especial que sea, se tiene que ajustar a los principios bíblicos y nunca sustituirlos y nunca estar por sobre de ellos. Al contrario, la experiencia que viene de Dios va dirigida a enfatizar lo que Él ha establecido en su palabra, a comprobar, a establecer, a subrayar. Nunca la experiencia por sobre los principios. Son los principios por sobre la experiencia. Y si la experiencia no está sujeta a esos principios, desecharla. Por muy espiritual y por muy elevada que sea. Y la iglesia en la actualidad se enfoca en la experiencia y a establecer la experiencia por sobre los principios. Solo creen en un Dios de amor, no en un Dios de justicia. Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero también de justicia. No predican un evangelio que conforme nuestra vida a la santidad, porque eso implica el propósito de Dios es crear en nosotros al varón perfecto hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso implica, ¿sabe quién lo experimentó? Pablo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No cualquiera dice eso.
Y Dios lo apoyó. Pero ¿qué sucedió con Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo tuvo que morir, negarse a sí mismo, tomar su cruz, pagar el precio. Eso suena muy duro. Esos son los principios de Dios. Muy duros, muy difíciles, sufrimiento. Pero en medio de todo eso vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a experimentar en nosotros la gloria de Dios. La iglesia en la actualidad toma a Jesús o tiende a convertir a Jesús en un solo hombre, en un filósofo, en un líder. La nueva era habla del espíritu crístico y de un sinnúmero de barbaridades, pues, pero a eso vamos tendiendo. Un simple hombre. La iglesia en la actualidad elogia a las demás religiones. La salvación en Cristo no es exclusiva, no es la única. Hay otros caminos, hay otras religiones que también salvan, según ellos. No creen en el juicio eterno, no creen en el infierno. Y me quiero enfocar con esto. Promueven el ecumenismo. A esto quería llegar, porque esta es la palabra clave. El ecumenismo, el movimiento ecuménico, no me voy a ir a las definiciones etimológicas y bla, 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 sino el significado. ¿Para qué nos peleamos? ¿Para qué se pelea la humanidad? La religión es lo que ha dividido a la humanidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Si todos buscamos llegar a Dios, ¿para qué nos peleamos? Vamos a ponernos de acuerdo. Si tú tienes tus creencias, tienes que sacrificar algunos puntos para que esté yo de acuerdo contigo y tú conmigo y así con todos. Vamos todos a ponernos de acuerdo para llegar a Dios. Vamos a romper todo eso que nos divide, que haya fraternidad, que haya democracia, que haya justicia entre nosotros. Vamos a convivir. Todos somos habitantes de esta casa común que se llama mundo. Suena bien bonito, incluso el ecumenismo como tal. Y nació, al parecer, los orígenes reales fueron de la parte protestante de nosotros. Después de los conflictos de las primeras guerras mundiales y todo lo que pasó en aquella humanidad, como buen propósito y como buen sentido nació el ecumenismo. En ese sentido vamos a ponernos de acuerdo, derribar todo eso y evitar todo ese sufrimiento que traen las guerras y los conflictos, y todos vamos a ponernos de acuerdo y buscar al fin que todos perseguimos un mismo propósito, buscar a Dios. Suena muy bonito. Después este ecumenismo fue retomado por la Iglesia Católica y en la actualidad hacia eso va. Suena muy bonito como principio humano, pero al final, en la actualidad, si nos ubicamos en lo espiritual, el ecumenismo es la plataforma sobre la cual el anticristo va a venir a establecer su reinado. Y en eso está trabajando la Iglesia Católica. Lo retoma, le da sus propias características y el movimiento ecuménico tiene ese propósito. Peligroso. Yo no voy a disminuir mis convicciones para tener armonía con los demás. Yo no voy a ceder en lo fundamental, en mi experiencia de vida, de que Cristo me escogió, me hizo ver mi situación espiritual, me llevó al punto de reconocer y arrepentirme y tomar por fe el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, y me perdonó. Yo experimenté
en el arrepentimiento, algo real, una carga, que había ofendido a Dios, lo acepté, lo reconocí y acepté su perdón. Y tuve ese encuentro, un encuentro con Dios que en verdad cambia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Ahora soy hijo de Dios. Y ahora por voluntad propia decido sujetarme a los principios establecidos por Dios, porque sé que no hay otro camino, no hay otra cosa que vaya a traerme no solo paz aquí en esta tierra, sino voy a asegurar mi lugar con Dios en la eternidad. Soy ser trascendente y no hay otro camino. Yo no voy a tirar todo eso, la experiencia de vida, lo que ha hecho Dios por mí, lo que he experimentado y lo que sigo experimentando y lo que está por venir todavía en mi vida y a lo que me voy a enfrentar. Pero Dios está conmigo, Él ha prometido y lo he comprobado. Yo no voy a tirar todo eso para adherirme a un postulado humano que hace a un lado a Dios y pone al hombre como centro de todo y ceder. Suena bonito el movimiento ecuménico, todos unidos en fraternidad, democracia, justicia, unidad, eliminar la desigualdad, que siempre ha sido la meta del hombre. Pero esto es peligroso, porque prepara el camino para el anticristo y hace a un lado a Dios. Y a mí me preocupa porque Satanás está trabajando. Y a mí me gustaría... Hay muchas cosas que quiero tratar y no sé ni cómo tratarlas a veces y mejor las dejo a un lado, algunas, y me centro en las que considero importante y me gustaría leerles cosas, artículos, vistas. Este es un libro que se llama La última generación de cristianos, está escrito por Josh McDowell. Hace una revisión y se pregunta si es verdaderamente la última generación de cristianos. Lo enfoca hacia los jóvenes y analiza cómo es que se está dando en nuestras iglesias ese desapego. ¿Por qué los jóvenes que nacen en hogares cristianos, llegado a un punto, sobre todo la adolescencia, cuando entran a la secundaria y al bachillerato, se alejan de las iglesias? Todos los valores que el mundo maneja, sabemos quién los produce. El principal, el príncipe de este mundo. Y todos esos valores que llegan a nuestra cultura influencian también la mente de los jóvenes, sobre todo. Los errores que hemos cometido como iglesia, hablando en la generalidad, que hemos abierto las puertas a los valores que el mundo maneja. Nos hemos desapegado de la senda antigua, de los principios establecidos por Dios. No estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina en nuestra vida. No estamos dispuestos a ser diferentes, no estamos dispuestos a buscar la santidad, la santificación, que eso implica tratos de Dios. Nos vamos por la libre y nos vamos por lo fácil y nos vamos por lo agradable y enfatizamos sentimientos y emociones. No estamos dispuestos a comprometernos. ¿Qué ha traído todo esto? Que los jóvenes también divaguen en los conceptos que tienen acerca de la espiritualidad. ¿Qué ejemplo les hemos dado? ¿Qué testimonio les hemos dado para reforzar la experiencia espiritual que han heredado o que han nacido en hogares cristianos? Lamentablemente no. Todo esto se ha degradado.
Por eso dicen ellos, es que el tipo de iglesia y los conceptos de iglesia que ustedes tienen ya no son los míos. Y muchos dirán, y es que no quiere decir esto que me estoy alejando, pero dicen, solo estoy reevaluando muchas cosas. Dios todavía es importante para mí, solamente que no concuerdo con algunas cosas que ustedes piensan. Eso es todo. En este libro enfatiza toda una investigación acerca de lo que pasa en las iglesias y lo que está pasando con los jóvenes. Enfatizo esto con los jóvenes porque miren, niños, adolescentes y jóvenes van a enfrentar todo esto que hoy en la actualidad se detona. ¿Qué viene más adelante? Muchas cosas, y ellos van a estar expuestos a eso. Hay un dicho o un proverbio chino, se los voy a repetir, dice: si estás planeando para un año, planta arroz. Si estás planeando para una década, planta árboles. Pero si estás planeando para una vida eterna, planta educación, planta enseñanza. Y es lo mismo. Es lo mismo que los principios de Dios enfatizan. Son las nuevas generaciones a las que debemos abocarnos, preparándolas para enfrentar todo eso que se viene. Según los datos que establece este autor, dice el 85% de la juventud de hogares cristianos que asisten a escuelas públicas no tienen una cosmovisión bíblica. Pero, ¿qué tal los estudiantes que asisten a escuelas cristianas? Aunque obtuvieron notas un poco más altas que los que asisten a escuelas públicas, solamente el 6% de ellos tenían una cosmovisión teológica bíblica. Y da una serie de datos estadísticos, se los voy a leer. 65% desea una relación cercana con Dios. 49% quiere marcar la diferencia en el mundo. 79% considera que tener amigos muy cercanos es una prioridad en su futuro. $63% no cree que Jesús es el Hijo verdadero de Dios. 58% cree que todas las religiones enseñan verdades equitativamente válidas. 52% no cree que Jesús resucitó de la muerte. 65% no cree que Satanás sea una entidad real. 68% no cree que el Espíritu Santo es una entidad real. La investigación demuestra que cuando los jóvenes no tienen un sistema bíblico fundamental de fe, esto afecta sus actitudes de manera negativa y como resultado, los jóvenes son 225% más propensos a enojarse con la vida, 216% más propensos a resentirse, 210% más propensos a que les falte un propósito en la vida, 200% más propensos a decepcionarse de la vida. Las investigaciones también demuestran que al no adoptar un sistema fundamental cristiano de fe, impacta de manera negativa en su comportamiento. 48% es más propenso a hacer trampa en un examen. 200% es más propenso a robar. 200% es más propenso a dañar físicamente a alguien. 300% es más propenso a usar drogas. 600% es más propenso a suicidarse. Y así puedo dar mucho más datos que enfatizan hacia dónde estamos yendo con estas nuevas generaciones. Dice, nada entumece más a la iglesia que el hecho de que se encuentre envuelta en una rutina de lo que parece una profundidad insondable. La gran cantidad de formas creativas que se han intentado durante esta década han atraído mucho la atención
pero han producido un impacto transformacional muy pequeño, si es que ha habido alguno. Aunque muchas personas asisten a la iglesia, muy pocos están comprometidos. O sea, es una experiencia religiosa, nada más. No es una experiencia profunda, transformadora, en donde Dios empieza a hacer una regeneración en nosotros, en donde Dios inicia. El que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso implica tratos de Dios, pero para bien. La mayoría de nuestros jóvenes parecen no comprender quién es el verdadero Dios ni el verdadero significado del cristianismo. Y hay un impacto de la perspectiva cultural en el cristianismo. Los jóvenes interpretan los valores en el mundo a través de un lente, o los valores cristianos, perdón, a través de un lente distorsionado que han adoptado por causa de la cultura que los rodea. Este autor establece, voy a leer nada más hasta aquí para ya darle una conclusión, volviendo al ecumenismo. Enfatiza que muchos de los conceptos que se manejan en las iglesias, los jóvenes no los toman como Dios quiere que sean tomados. Y la cultura de este mundo, los valores de este mundo han influenciado culturalmente para que la óptica con la que ellos ven esos valores cristianos sean distorsionados. Y estamos hablando de jóvenes de iglesia. Por ejemplo, voy a leer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos y cómo son concebidos. Por ejemplo, mire, dice, ¿cómo lo concebimos nosotros como adultos con nuestros valores cristianos y que hemos adquirido? Y cómo lo conciben ellos, los jóvenes, estos valores. Por ejemplo, el término tolerancia. Para nosotros es aceptar a otros sin estar de acuerdo o compartir sus creencias o estilos de vida. O sea, los toleramos, no compartimos cómo piensas, pero lo respeto. Esa es la tolerancia para nosotros. Para los jóvenes, ¿sabe qué es la tolerancia? Aceptar las creencias, valores, estilos de vida y conceptos de verdad que cada cual como iguales. O sea, nosotros decimos, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Ellos dicen, para mí la tolerancia es aceptar y darle valor a cómo él piensa. Y tanto vale lo que él piensa como lo que yo pienso, y están al mismo nivel. O sea, hacemos a un lado los principios absolutos que la palabra de Dios establece. Sonó duro, pero esa es la verdad. La Biblia es un conjunto de principios absolutos que Dios sabe por qué los establece para nuestro bien. Absolutos. Y lo que ha sucedido en estos tiempos es que hemos sustituido los absolutos por la relatividad. Todo tiene el mismo valor y todo vale. Esa es para ellos la tolerancia. El respeto. Para nosotros el respeto es dar debida consideración a los otros. Para el joven el respeto es aprobación sincera de creencias y estilos de vida de los demás. Hay un dicho que dice que el que anda con lobos se enseña a aullar. Y si usted lee Proverbios y Eclesiastés, nos aconseja que sepamos con quién andamos, que sepamos escoger nuestras amistades, porque al final, querámoslo o no, algo se nos va a pegar de ellos.
El joven dice, no, respeto, yo apruebo de manera sincera tus creencias y tus estilos de vida, y no importa, no me voy a contaminar. Eso decía Salomón. ¿Qué es la aceptación? Para nosotros la aceptación es aceptar a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que dicen o hacen. O sea, yo te acepto. No estoy de acuerdo con tu forma de ser y todo eso, pero eres aceptado, porque eso da pauta a que Dios pueda obrar en ti. Para nosotros esa es la aceptación. Para los jóvenes la aceptación es aprobar y aún alabar a otros por sus creencias y estilos de vida. El juicio moral para nosotros, el juicio moral dice, ciertas cosas son moralmente buenas o malas, como Dios lo ha determinado. O sea, nuestra moralidad no está sujeta a los valores que el mundo establece, sino a lo que Dios establece. Para los jóvenes, un juicio moral es, no hay derecho a juzgar el criterio o conducta de otro. O sea, nosotros no debemos juzgar. Bueno, es cierto, la palabra de Dios dice que no juzguemos, pero sí debemos cambiar la palabra de juicio por discernimiento, en el sentido de que Dios dice que no juzguemos, porque el que juzga se vuelve juez y establece no solo juicio, sino condenación, y establece medida de castigo. Eso es lo que Dios nos pide que evitemos. Lo que sí nos dice es que discernamos, y en el discernimiento está juzgar si algo es bueno o malo, de acuerdo a los principios de Dios, para aprobarlo o desaprobarlo, o para hacerlo o no hacerlo. Entonces sí, no juzguemos, pero sí discernamos. El joven dice, no tenemos derecho a juzgar el criterio o conducta de otros. La preferencia personal. Para nosotros, ¿qué es la preferencia personal? Las preferencias de color, comida, ropa, diversiones, etcétera, se deciden individualmente. Y eso es cierto, eso forma parte de nuestra personalidad. ¿Qué dice el joven acerca de la preferencia personal? Las preferencias de conducta sexual, sistema de valores y creencias son decididas individualmente. Bueno, en eso tienen razón. Pero todas esas conductas que nosotros decidimos adoptar tienen que estar sujetas a los principios establecidos por el Creador. No podemos andar a la libre. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Los derechos personales. Para nosotros, ¿qué son los derechos personales? Cada cual tiene derecho a ser tratado con justicia de acuerdo con la ley. Esos son los derechos personales. ¿Qué dice el joven acerca de los derechos personales? Cada cual tiene el derecho de hacer lo que cree que es mejor para él. Otra vez por la libre. El meollo del problema del hombre es ese. No quiere sujetarse a Dios y a sus principios y a su autoridad, a pesar de demostrar que es un Dios de amor, de misericordia, pero también un Dios de justicia. ¿Qué es la libertad para nosotros? Ser libre es hacer lo que uno sabe que debe hacer. Y en el cristianismo eso es fundamental. Y al final nos damos cuenta por la experiencia que es mejor. La verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres es esa. Hacer de manera voluntaria y consciente, hacer lo que sabemos que debemos hacer, lo que Dios ha establecido que debemos hacer. No a la fuerza, sino por convicción, por experiencia, por convencimiento propio, porque estamos plenamente convencidos, persuadidos, dice la palabra, de que estamos haciendo lo correcto. Libertad es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Libertad para el joven es poder hacer lo que uno quiera, sin límites, sin restricciones. No fuimos creados para eso.
forzosamente en algún aspecto tenemos que sujetarnos a una ley. Si no me cree, salga, súbase al edificio más alto y aviéntese desde ahí, porque es usted libre. Desafíe las leyes de la gravedad y va a ver lo que le pasa. Ese es otro asunto de analizar un día lo que es la libertad y el concepto que establece Dios acerca de esa libertad. Esta es una definición hermosa. Libertad es hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y eso nos va a llevar a la felicidad, a la paz, al descanso de nuestras almas. Experiméntelo. Y por último, ¿qué es para nosotros la verdad? Un patrón absoluto de lo que es correcto o incorrecto. Para nosotros esa es la verdad. Para el joven, ¿sabe qué es la verdad? La verdad para él, lo que él considere que es correcto, haciendo a un lado los absolutos, no sujetándose a nadie ni a nada. ¿Qué ha traído todo esto? Desgracia, suicidios, falta de propósito en la vida. ¿Qué da como soluciones este autor? Me enfoqué en los jóvenes porque paso para terminar con lo que está haciendo el Vaticano, o con lo que inició ya a hacer. Comprender, para dar solución a todo esto que antes él analizó. Esto es más largo y más detallado, pues, pero vamos a resumir las soluciones que él da. Dice: comprender las distorsiones que nuestra juventud ha adoptado. Cuando nos damos cuenta de los malos conceptos que nuestros hijos tienen acerca del cristianismo, la verdad, la realidad y la iglesia, podemos tener una mejor comprensión de por qué y cómo debemos dirigirlos para que se conviertan en verdaderos seguidores de Cristo. Esa es una responsabilidad que como padres debemos asumir. ¿Qué otra solución? Volver a presentarles a Dios a nuestros jóvenes como realmente Él es. En pocas palabras, la juventud, la nueva generación, tiene una idea distorsionada de lo que es Dios. Debemos devolverles a presentar esa realidad de una manera adecuada. Dice: nuestros hijos realmente no entienden a Dios como realmente Él es. Ellos deben percibir al verdadero Dios como un ser amoroso y relacional que vino a reclamarlos y a restaurar todas las cosas a su diseño original. Deben de conocer a Dios. Por último, dirigir a nuestra juventud para que responda correctamente a Dios a través de un proceso de formación espiritual. Ser un verdadero seguidor de Cristo implica conformarse al carácter de Cristo. Esto conlleva respuestas básicas que nuestros hijos necesitan comprender y hacer parte de su vida diaria. Identificaremos 7 respuestas de forma espiritual. Bueno, y ahí sigue con otras cosas, y hasta aquí le dejamos en cuanto a esto. Pero me quiero centrar en lo que les mencionaba, lo que me sorprendió ver en las noticias en esta semana. Y casi nada, son como que apartados pequeños en los periódicos, una nota ahí chiquitita que casi nadie ve, pero son cosas demasiado, ¿cómo llamarle? No profundas, bueno, profundas, demasiado importantes para todo lo que viene más adelante. Y esto para mí fue confirmación de que esta experiencia del COVID-19 marca un antes y un después. Marca el despegue de lo que va a suceder en nuestro mundo hacia adelante y lo que va a acontecer a nuestra humanidad, y que los principios establecidos por Dios en su palabra se están cumpliendo y se van a ir cumpliendo, y que es una llamada de atención para afirmarnos más en Dios, para buscar más de Dios, para anhelar los atrios de Dios, para
comprometernos con Dios. Vamos a seguir viviendo en este mundo con todos los valores, con todo lo que hay en este mundo. Vamos a seguir nuestra vida normal. Pero como adultos enfatizar la educación, la formación, el apoyo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Ellos van a enfrentar eso. A lo mejor a algunos de nosotros nos toca todavía, o a lo mejor ya no. Pero Dios nos está llamando la atención para enfatizar en ejemplo, en testimonio, en atención, en todo lo que se necesite, porque ellos van a enfrentar todo eso. Y lo van a hacer como nosotros estamos enfrentando y hemos enfrentado en nuestra niñez y adolescencia y juventud los valores del mundo, con los principios de la palabra, y enfatizar la palabra, la doctrina, todos esos consejos que oímos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra. Y no está hablando del conocimiento intelectual, de toda la información que podamos acumular en nuestra cabeza, porque eso lo podemos hacer. Está hablando que pereció por falta de conocimiento de Dios, de conocimiento experiencial, de relación con Dios, de un encuentro con Dios para que Él nos forme, nos transforme, trabaje en nuestro carácter. Y eso implica hacer morir el yo. Ese es el propósito. Y se está refiriendo a ese tipo de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no es nada más aplicable a su pueblo en el Antiguo Testamento. Es aplicable en la actualidad a cada uno de nosotros. La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una nueva sociedad global del siglo XXI. Una nueva sociedad justa, sostenible, pacífica, tomando en cuenta la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo igualitario y la paz. Es un marco ético y un código de conducta para la sociedad global, para el mundo. Esta Carta de las Naciones la inicia la ONU en 1987. Desde ese tiempo la han estado trabajando y han estado adicionando, modificando, pero ya hacen reuniones de la Tierra, le llaman. Ha habido varias en varios países y ya han conformado esta Carta de la Tierra, códigos de conducta a los que la sociedad global debe ajustarse. Esa es la iniciativa de la ONU. En paralelo, el Vaticano, con el Papa que está en la actualidad, genera una encíclica llamada Laudato Si. Esto significa alabado seas. Y son palabras de San Francisco de Asís, que según es el santo ecológico. Y el Papa Francisco, de ahí tomó su nombre, de San Francisco de Asís, genera esta encíclica retomando esta frase de San Francisco. Esta encíclica da importancia al cuidado de la casa común, que eran conceptos que manejaba Francisco de Asís. La casa común es el mundo, pues, en donde habitamos todos, es nuestra casa común. Y va dirigida hacia condenar la economía de mercado injusta, a no confiar del todo en los desarrollos tecnológicos y buscar en acuerdo luchar contra la crisis ambiental, en acuerdo para superar la crisis ambiental, el cambio climático, todo lo que estamos viviendo. Y está convocando a los líderes mundiales, instituciones y expertos para poner en marcha un pacto global
sobre educación. Quise anteceder a esto todas estas indicaciones de cómo es el ambiente espiritual en los jóvenes, qué les está sucediendo, la educación está influyendo en ellos, cómo, de manera positiva, negativa, etcétera. O sea, al final, la educación es importantísima. Y ellos lo saben, Satanás lo sabe. Un pacto global sobre educación. A mí me impactó porque, ¿sabe quién fue el primero en firmar este pacto? ¿Cómo se le llama? El mero mero de Arabia Saudita. El jeque, o no sé, por la influencia que en los países árabes tiene Arabia Saudita. Se está yendo a las cabezas, o sea, el Vaticano va sobre seguro y sigue trabajando. Él no pide permiso a la ONU, no, él establece de manera autónoma lo que va a hacer y está convocando a líderes, a instituciones, a expertos, a jefes de gobierno, a organizaciones no gubernamentales, ONGs, a todos aquellos que tengan el poder de la influencia para prepararlos y para que ellos a su vez regresen a los países y preparen a las nuevas generaciones. No dudo que de la Carta de la Tierra y de este pacto global sobre educación se haga uno solo, y con toda esa influencia a nivel mundial, cada uno de los mandatarios de cada país, cada uno de los líderes, de los expertos, de los influencers, de todos aquellos que tienen la capacidad de influir en los senados para que se establezcan y se aprueben leyes, esto va a ser a nivel mundial y global. Se está echando a andar. Esto habla de ecumenismo, plataforma sobre la cual se viene a establecer el anticristo. Es un hecho. Ya está en camino. Ellos están trabajando, Satanás está trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos dando cuenta de la misericordia de Dios, que nos está dando un alto en el camino y nos está sacudiendo para que despertemos, para que verdaderamente tengamos conciencia de lo que Él es, para que verdaderamente nos revisemos y tengamos hambre y sed de Él. Eso es hacia adelante, no sé qué venga. ¿Cómo se va a ir dando esto? Se está haciendo, lo están ya trabajando. Ellos no improvisan, ellos ya lo tienen preparado. El jeque árabe firmó ya. Y vamos a ir viendo cómo cada mandatario o cada líder en cada nación se va a ir adecuando y va a ir firmando ese pacto y va a mandar gente para prepararlos. Y va a regresar esa gente para volver a preparar en cada país a las nuevas generaciones de jóvenes que van a influir, y todos a nivel global nos vamos que tener que ajustar a este código de valores, totalitarismo, y nadie va a comprar ni vender si no tiene la marca. ¿Me está entendiendo hacia dónde vamos? El ambiente mundial se está preparando. El COVID-19 fue la pauta, fue el inicio de todo esto que viene más adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos en el camino y preguntar: ¿cuál es el buen camino? La senda antigua, y seguir por ella. No hay otra. El Señor viene. Y dice: cuando venga paz y tranquilidad, entonces viene. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Son acontecimientos. Yo no sé qué va a suceder, una revolución, sí, financiera, económica, vienen todavía todas esas cosas, pero aunadas, apegadas a todo eso, van a suceder otros fenómenos sociales, políticos, religiosos. La Biblia habla también de persecución. La hay en estos momentos. Muchos países del Oriente
Pakistán, muchos países están sufriendo persecución y miles de muertos, están destruyendo iglesias, están matando a nuestros hermanos cristianos. Y muchas veces también como iglesia tenemos que hacer conciencia. Estamos orando en este confinamiento forzoso. Muchos han perdido trabajos, muchos han tenido que salir a trabajar para ganarse su alimento y suplir sus necesidades. Estamos orando como iglesia. ¡Qué bueno que nos hemos obligado a orar los unos por los otros! Porque eso es lo que quiere el Señor. Pero si lo hemos hecho, ahora lo tenemos que hacer más. Más jornadas de oración, más reflexión y conciencia, más búsqueda de la santidad, más tratos de Dios con nosotros, para que Dios esté cuando enfrentemos todo esto, todos estos valores, todas estas iniciativas que el príncipe de este mundo está llevando a cabo. Lo vamos a vivir. Más ahora que nunca necesitamos estar tomados de la mano de Dios. Yo no sé usted, pero ahora yo no nada más le pido al Señor que me tome de su mano. ¿Sabe ahora qué le digo? No nada más tómame de mi mano, sino cuando veas que quiero soltarme, apriétala. Necesitamos de Dios. Necesitamos que las nuevas generaciones cambien su concepto de lo que es iglesia, de lo que es Dios, de lo que es la espiritualidad, de lo que verdaderamente conlleva la relación con Dios. Cuidado con las doctrinas de prosperidad, de éxito, de superación personal, de tantas cosas que la iglesia ha permitido ser invadida. Volver a la senda antigua, volver a la doctrina, volver a la palabra, estar dispuestos a sufrir la sana doctrina en nuestras vidas. Suena hacia adelante como algo sombrío o algo que implica aventura y en la cual estamos nosotros dispuestos a asumir esa aventura, tomados de la mano de Dios, tomados de la palabra, decididos a caminar por la senda antigua, dispuestos a abandonar la senda estrecha. Hay un himno que cantamos, los himnos como son fundamento teológico. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Agradezco a todos los que han permanecido, ya me extendí mucho y vamos a hacer una oración para finalizar, esperando que Dios les bendiga. Ojalá que haya sido de bendición. Hermanos, si vio algunas cosas equivocadas o cometí errores y eso, ayúdenme, critíquenme, constructivamente, para saber en qué cosas poner atención y modificarlo. Vamos a ayudarnos, necesitamos, hermanos, en la unidad, la coinonía, la comunión, la ayuda, la convivencia de unos con otros, lo que es el propósito de Dios en lo que Él llama a su iglesia. Él quiere llevar a cabo los propósitos a través de nosotros, hermano. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por todo esto que vemos. Es una realidad, Señor, y tú nos permites tal vez ver más allá. Esto que yo expuse es lo que yo veo y siento. Tú lo vas a confirmar, Padre bendito, y esto se va lamentablemente ya a dar en este mundo. Que nos tomemos de tu mano, de tu palabra, que estemos dispuestos a sufrir la sana doctrina, a caminar por la senda antigua. Tú nos das ya las pautas de solución, Señor, que haya en nosotros voluntad, que cuando se normalicen las cosas, que ya no van a ser igual que antes, le llaman ahora la nueva normalidad, cuando entremos a ella, que
el mundo no nos jale con sus atractivos, Padre. Tú nos adviertes en tu palabra las características de ese mundo. Y que hablas, Señor, que el que ama más al mundo no es digno de ti, y pones y estableces una serie de cosas. Permite que cuando entremos a esta nueva normalidad y que podamos ya asistir a tu casa y que volvamos a vivir en esta casa, en este mundo en el que tú nos has puesto, que lo hagamos, Señor, plenamente conscientes y de que tú eres un Dios real, de que tú vives, de que tú tienes control de todo, de que tú nos adviertes que todo esto iba a pasar desde antes, desde los tiempos de Pablo se mencionan. Pablo incluso creyó que en su tiempo iba a suceder. Ya hace cientos de años, miles de años. No quiere decir que tú te equivocas. Tú sabías por qué le advertías a tu iglesia eso. ¿Cuál es el propósito de que estemos nosotros prestos a esperarte, a esperar tu venida? Que estemos preparados. Porque cuando tú te decidas a hacerlo, puede durar para nosotros tiempo, tú no estás sujeto a tiempo. O puedes hacerlo inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos. Así dices en tu palabra que va a ser tu venida. Y puedes apresurar las cosas, Señor bendito. Estamos en el inicio de lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Nos va a tocar vivir? No lo sé. Pero lo que tú quieres transmitirle a tu iglesia, que estemos preparados. Porque ya sea que tú vengas, ya sea que suceda el rapto, o bien que tú nos llames a tu presencia. Pero el mensaje es que estemos preparados, que abramos los ojos de nuestro entendimiento. Los principios de tu palabra, tú quieres seguirlos aplicando en tu iglesia, pero depende de cada uno de nosotros si abrimos nuestro corazón, si estamos dispuestos a caminar contigo en esa aventura que está por delante, una aventura espiritual en la cual tú te comprometes a estar con nosotros todos los días y hasta el fin, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tus principios ahí están válidos para el que los quiera tomar. El que viene a mí, tú dices en tu palabra, yo no le echo fuera, y me encuentra el que temprano me busca. Manifiéstate en tu iglesia, Padre bendito. Pon en el corazón de cada uno de tus hijos, aquellos que te conocen, el deseo de buscarte, el deseo de alabarte, el deseo de comprometerse, el deseo de estar dispuestos a caminar, Señor, contigo, pase lo que pase, Señor bendito, venga lo que venga, tomados de tu palabra, tomados de tus promesas, tomados de todo lo que tú ya has provisto para tu iglesia, Padre celestial. Ayúdanos, bendícenos. Bendice cada hogar, Padre celestial, que tu presencia sea, que supla toda necesidad, que provea todo lo material, todo lo físico, la sanidad y la sanidad espiritual por sobre todas las cosas, Señor bendito. Manifiéstate, Dios mío, que tú puedas manifestarte de una manera real en todos aquellos jóvenes que están manteniendo luchas contra los valores del mundo, contra lo que les enseñan en las escuelas, contra la realidad que viven. Este mundo va a empeorar, Señor. Va a haber momentos de respiro y de aparente paz, pero tú lo has establecido así. Da la capacidad, la fortaleza, la fuerza a los jóvenes para que se afirmen en ti, para que no haya, Dios mío, una reacción en contra de lo que sucede. Que no mueran sus expectativas, que no mueran sus esperanzas, porque independientemente de que todo esto va a acontecer, Señor, vamos a tener que vivir en este mundo y seguir nuestra vida normal, en nuestra búsqueda de sentido, que ya lo hemos encontrado en ti, en los anhelos, en los deseos, en las etapas naturales que los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen que seguir viviendo. Que tú seas, Padre bendito, su respuesta, que tú seas el refugio al que pueden acudir cuando te necesitan, que comprueben que tú vives y que tú te interesas por ellos, Padre celestial, que tú eres un Dios real, que el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario no es teoría, no es una moda, no es un concepto, es algo real, Padre bendito, y que sigue vigente para todo aquel que quiera
pero tiene que cumplir las condiciones que tú estableces. No ser soberbio, porque tú al soberbio lo miras de lejos, sino humillarse, porque tú atiendes al humilde y respondes a sus ruegos, porque es necesario que el que busca a Dios crea que existe y que responde las oraciones que se le hacen. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero también de justicia. Manifiéstate, Padre Celestial. Manifiéstate en tu iglesia. Manifiéstate en todos aquellos que aún no te conocen como Dios, como Salvador. Abre sus corazones, toca sus vidas, Señor. Que ellos experimenten que tú eres real y que todo lo que está sucediendo ya estaba profetizado en tu palabra, Señor. Estamos nosotros teniendo, si se puede decir así, yo no sé si la bendición de poder estar no solo leyendo aquello que parecía futuro, sino estarlo tocando y estar pisando los pies cuando esto está aconteciendo en frente de nuestros ojos, Padre. Tú vienes, tú vives, Padre. Sé con nosotros, Dios mío. Gracias por este día, por todos aquellos que permanecieron escuchando. Bendícelos, ayúdanos, Padre. Necesitamos tanto de ti. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es digno, Señor. Aleluya. Amén. Amén.